Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Se cumple el primer trimestre de gobierno de Pedro Sánchez, los famosos 100 días de gracia que, según es tradición, hay que conceder a todos los gobiernos cuando se estrenan. Cuando ya se reeligen no tanto, pero al principio cuando empiezan siempre como mínimo 100 días, no es mucho, es poco más de 3 meses. Pues bien, eso es lo que estamos cumpliendo esta misma semana. Pedro Sánchez llegó, si mal no recordamos, a principios de junio, llegó justo pues antes de que empezase el verano, lo que indicaba que iban a ser 3 meses tranquilos, sin demasiado movimiento, porque en verano pues la verdad es que no pasa gran cosa más allá de las propias culebras del verano, las famosas culebras informativas, pero en política suele pasar poco porque a fin de cuentas el Congreso cierra en el mes de julio y no vuelve a abrir hasta finales de agosto o principios de septiembre, en lo que los políticos se han puesto de nuevo, han calentado de nuevo el escaño. Pues hasta la primera, incluso la segunda semana de septiembre, el Congreso de los Diputados y el Senado no empiezan a funcionar como es debido. Bien, Sánchez tampoco es que tenga muchos diputados, tiene solo 84, que dan para lo que dan, para mantener el tipo, que lo está manteniendo, dormir en la Moncloa, que sigue durmiendo en la Moncloa, menos cuando está en el avión oficial o en el helicóptero yendo de aquí para allá, estar de prestado en los ministerios y poco más. Es decir, exactamente a lo que se han afanado él y todos sus ministros a lo largo de los últimos 3 meses. Pues bien, contra todo pronóstico, Sánchez, desde el mismo momento en el que pisó al Palacio de la Moncloa, se ha metido en un programa muy ambicioso, pero no un programa de reformas que no puede llevar a cabo porque carece de la mayoría parlamentaria suficiente, ya digo, con 84 escaños es poco para todo, sino de ocurrencias, contradicciones y, en fin, zapatillazos propagandísticos. Vamos a verlo. El sábado pasado, la dirección de Radio Televisión Española retiró un reportaje sobre los primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez. Se iba a emitir este sábado dentro del espacio Informe Semanal. Informe Semanal no sé si es el más antiguo, pero debe de ser de los programas de televisión más antiguos de España. Existe desde el año 1973, es decir, hace pues casi medio siglo que está en antena y ha sobrevivido a todos los gobiernos. Pues en el año 73 era presidente del gobierno Carrero Blanco, pues para que nos hagamos una idea. Es decir, ha pasado por 2 regímenes y infinidad de gobiernos y ha tenido todo tipo de avatares. De hecho, un programa de televisión que haya estado 10 años en antena y ha pasado por todo lo imaginable, pues imaginaos uno que ha estado 45 años en antena. Bien, en este caso, en el caso de esta pieza que había preparado había hecho el equipo del recién destituido Genaro Castro, pues no sabemos si era crítica o laudatoria, suponemos que era crítica porque la han retirado, porque no se ha podido emitir. Es decir, no debió de ser del gusto de los nuevos responsables del programa y pasó directamente al archivo, sin siquiera ver la luz. Es una pena, al menos podían dejárnosla ver, aunque fuese en Radio Televisión Española La Carta. Es, por cierto, una página web que yo utilizo bastante porque ponen muy buenos documentales y además están los informativos y todas esas cosas. Funciona muy bien, la velocidad de transmisión es buena y especialmente la parte cultural, lo que venía siendo antiguamente la 2, pues sigue teniendo todavía hoy y espero que dure muchos años mientras exista, ya que la pagamos con los impuestos, pues siga teniendo esos espacios culturales y esos documentales que están bien. Informe Semanal no se daba en la 2, se da en la 1, y no es un programa que hoy se vea demasiado, esa es la verdad. La audiencia es pequeña en comparación con lo que era el Informe Semanal de cuando yo era niño, que no nos lo perdíamos nunca. Yo desde luego recuerdo ver ese programa ya con 10 o 12 años, era el sábado por la noche. Bien, esta purga ideológica dentro del ente público de Televisión Española, que está siendo antológica por lo demás, es poco menos que una metáfora de estos primeros 100 días. La purga de este vídeo, que a su vez simboliza la purga general en la cadena, y esta purga general en la cadena, es decir, el hacer las cosas deprisa y corriendo y de mala manera, lo que ha pasado en torno al gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de los últimos 3 meses. La purga, de hecho, está al nivel de los peores tiempos de Alfonso Guerra, ya por los años 80, cuando estaba en la vicepresidencia, le dio con Televisión Española y la ocupó literalmente. Con la diferencia de que en aquel entonces, 1983, pues era la única. Entonces todos los españoles veían y se informaban y se entretenían y todo. Era una especie de tótem, como en un poblado indio,
alrededor del cual todo el mundo recitaba sus oraciones. Hoy no es así, muy poca gente ve la televisión española en general, cada vez menos gente ve la televisión, sobre todo la gente que interesa desde el punto de vista comercial y también desde el punto de vista de influencia. Es decir, la población urbana en España, de las principales ciudades, de mediana edad, se ha pasado en masa hacia Internet y hacia las cadenas en streaming. Bien, pues lo que tenemos y lo que nos hemos encontrado en estos 3 meses ha sido con que la nueva mandamás de la casa, una periodista muy veterana, Rosa María Mateo, cualquier español la conoce, yo la recuerdo desde que era bien pequeño, que era en aquel entonces era una periodista mucho más joven, obviamente. Pues bien, esta mujer ha despedido en 2 meses, porque ya la nombraron a finales de junio, si mal no recuerdo, ha despedido una treintena de presentadores, de directivos, algunos muy populares, como puede ser Sergio Martín, que era este que osó meterse con Podemos y se lo han hecho pagar, obviamente, Víctor Arribas también, Pedro Carreño, o sea, Raquel Martínez, que es de hace solo un par de días, o el propio Genaro Castro, que era el editor de Informe Semanal y que aparte de preparar esta pieza, bueno, pues ha salido de su puesto, se lo han cargado, en una palabra. Lo que iba a ser la televisión de todos, acordaos aquellos viernes negros que salían los redactores y el Comité Sindical de Televisión Española diciendo que era una cadena manipulada, que no digo yo que no lo fuese, Televisión Española siempre ha estado manipulada por el gobierno de turno porque es la naturaleza intrínseca de una cadena estatal, pues al final la televisión de todas ha terminado resultando que es la televisión de unos pocos. Y sabemos además con nombre y apellidos de qué pocos. Lo cierto es que tampoco vamos a hacernos los escandalizados o las damiselas ofendidas. Esto era perfectamente previsible, habida cuenta de cómo el Partido Socialista y especialmente Podemos han tratado siempre a los periodistas que no les bailan el agua. Sabemos que el palo te lo llevas seguro. Es una cosa que cualquier periodista, especialmente los que más años tienen, saben cómo las gastan en Ferraz y ya mucho más recientemente pues en Princesa II, que es donde está la sede de Podemos. La pregunta que yo por lo menos me he ido haciendo a lo largo de los 2 últimos meses ha sido ¿por qué tanta premura? ¿Por qué una purga tan rápido si tenían tiempo de sobra para ir haciéndole y que no se notase tanto, ¿no? ¿Por qué una depuración tan a fondo sin siquiera haber pasado por las urnas? Entiendo que hubieran movido unos cuantos puestos claves, pero de ahí a que se les notase, en una palabra. Que al final tenemos a todo el país hablando de esto. No vemos televisión española, pero nos quejamos de que la están purgando. El PSOE del 83, aquel mítico de Felipe González y Alfonso Guerra, hizo una limpia en televisión española. Una limpia importante. Pero claro, es que tenía 202 escaños y un apoyo popular sin precedentes. No ha habido partido en la historia de España que haya ganado con la solidez y la autoridad que ganó Felipe González en las elecciones de octubre de 1982. Este no es el caso de Pedro Sánchez, que vivaquea, nunca mejor dicho, palabra preciosa, por cierto, la de vivaquear, con 84 escaños de nada, condicionado en todo, no en unas cosas, en todo, por un batiburrillo muy heterogéneo de partidos unidos o exclusivamente unidos por el odio cerval hacia el Partido Popular y hacia Ciudadanos. Esto solo se puede entender, obviamente, en clave de puro equilibrio sobre un alambre. Porque, a ver, los primeros 100 días da tiempo de unas cuantas cosas, pero no de tantas como ha querido hacer el propio Pedro Sánchez, que parece que se ha agarrado al poder como se agarra un náufrago a un tablón de madera en mitad del océano. Y no quiere soltarlo ya. Esto es una de las cosas que más nos ha sorprendido, el amor por el cargo. Evidentemente todos los políticos lo tienen, si no, no se meterían a esto, pero las caras de Pedro Sánchez bajando del avión oficial, reuniéndose con mandatarios extranjeros, la gira que ha hecho por América en la última semana, se le veía encantado como en el Nirvana. Este tipo ya, aquello de ya me puedo morir. Bueno, pues Pedro Sánchez ya se puede morir. Ya ha visto la Meca o ya ha peregrinado a Santiago. Después de esto, ¿qué más le espera en la vida? Y quiere seguir, es decir, no se conforma con estos 3 meses, tiene voluntad de permanecer ahí mientras el cuerpo aguante, o al menos mientras el cuerpo de los votantes aguanten. La cosa es que, bien mirado, podría haber llegado de otra manera. Podría haber llegado con un tono más conciliador, más moderado. En cierto modo es lo que pedía la sociedad española hace 3 meses. Es decir, estábamos todos, una gran mayoría, bastante hartos de Rajoy, con muchos motivos para estarlo, y en general del Partido Popular, hasta incluso
Muchos recibieron, no sé si con alivio, pero bueno, por fin, estos tipos, toda la soberbia de la que hacían gala, pues la han tenido que comer con patatas. Yo me incluía entre ellos, ¿eh? No es que me alegrase de que llegase Pedro Sánchez, más o menos veía por dónde vienen las cosas, aunque, ojo, ni en la peor de mis pesadillas hubiese imaginado todas las cosas que han ido pasando en los últimos 3 meses. Pero bueno, el hecho es que una cosa es que el país estuviese harto de Rajoy y otra distinta es que la gente se quisiese meter en una operación de esta envergadura, una operación político-ideológica de corte constituyente, que es exactamente lo que en solo 100 días Pedro Sánchez nos ha embarcado. Los primeros 100 días de Rajoy, vamos a hacer un poquito de memoria, que nunca está de más, allá por el año 2012, se resumieron en una subida brutal de impuestos, recordémoslo. Yo recuerdo haberme esperado, bueno, la verdad es que la subida de impuestos ya la critiqué bastante, pero recuerdo esperar hasta aproximadamente el mes de marzo para empezar a criticar a Mariano Rajoy y ya no paré hasta el pasado 1 de junio, cuando le sacaron y se tuvo que volver a Santa Pola. Pero bueno, básicamente fue eso. Si está en la hemeroteca, podéis ir a la prensa a leerlo. Fueron una gran subida que se hizo en el primer Consejo de Ministros, nada más. El Estado se encontraba en aquel momento al borde de la bancarrota y el presidente estaba dispuesto a recortar el gasto mínimo. No quería pasarse el gasto público, estoy hablando, el mínimo posible. Y el resto habría de venir del bolsillo de los contribuyentes, que fueron quienes al final pues asumimos todo el coste del ajuste. Nos podía parecer mal, y a mí me parecía mal, pero era comprensible. Lo que estaba sucediendo tenía una explicación razonable. Vemos ahora que Pedro Sánchez se ha encontrado con una situación mucho más desahogada, esa es la verdad. Le bastaba con no estropearlo, con dejarlo como estaba. Más o menos iba funcionando. Ir de bueno, cambiar un poco el talante, es más joven, eso era más fácil. Es decir, echar algo de alpiste a los suyos y en primavera convocar elecciones. Es decir, quedarse 9 meses en el poder y tratando de, si no de contentar a todos, y al menos de no resultar odioso a nadie. Y en el mes de marzo llegar a las elecciones y tener una oportunidad seria de gobernar, porque los socialistas le iban a seguir votando, los podemitas, o una buena parte de los podemitas, volverían al rebaño y le votarían también, aunque fuera solo por miedo a que vaya a ganar el Partido Popular, y mucha gente que es de centro pues no lo vería mal del todo. Esto yo creo que era la estrategia, por lo menos si yo le hubiera tenido que aconsejar, se lo hubiese explicado así, ¿no? Pero lo que vemos es que está haciendo todo lo contrario. Que como que llegó el día 1 de junio a la Moncloa y dijo, moderación, ¿para qué quiero yo la moderación? Y esto me da la impresión que no le vino a él, o que no se le ocurrió a él en una palabra. He dicho más de una ocasión aquí en el programa que Pedro Sánchez no es muy listo, y es que no es muy listo, es un tipo osado, que tiene, y perdón por la expresión, pero es muy usual en España, tiene un par de huevos, y a la vista está porque ha llegado donde ha llegado, pero que no es un pensador muy fino. Esto se lo ha tenido que soplar alguien, no lo sé, quizá en la sala de máquinas de Iván Redondo, este spin doctor que se trajo, pues pensaron que antes de nada había que recuperar los 3 millones de votantes que se fueron a Podemos, allá por los tiempos de Rubalcaba. Sin ellos, evidentemente, no hay victoria posible. Claro, la pregunta es cómo seducir a los que abandonaron el barco cuando el barco hacía aguas, hace ya 6 o 7 años. Y lo que se han respondido esta gente es que con ideología y golpes de efecto, que es precisamente la especialidad podemita. De manera que al final se han terminado metiendo en todos los charcos imaginables y en unos cuantos más que ni siquiera imaginábamos. Entre los primeros, en los imaginables, pues es la purga en Radio Televisión Española. O cepillarse la ley de estabilidad presupuestaria, porque necesitaban dinero. Esto era una cosa que sí era imaginable, ahora previsible. Los votos, a fin de cuentas, cuestan dinero contante y sonante. Y no es tan difícil, o no era tan difícil pronosticar que Sánchez y compañía iban a estar dispuestos a desembolsar hasta el último céntimo de nuestro dinero para recuperar votantes mediante la clientelización. Esto era, ya digo, previsible. Previsible, como os decía antes, comprensible, razonable. No nos resultaría, a mí desde luego no me resultaría extraño.
Lo que ya era mucho más difícil de prever era esa obsesión que le ha entrado con la tumba de Franco, por ejemplo, que es un asunto menor que se ha convertido en el tema estrella del verano. Lo de Franco, con ser preocupante, en tanto que echa vinagre en heridas que Zapatero se encargó de reabrir hace 10 años, es una empresa menor al lado de la que ha armado con la inmigración. El Aquarius y todo lo que vino después, de lo cual he hablado bastante a lo largo del verano, no solo era un episodio innecesario, no hacía falta, sino que se ha demostrado perjudicial tanto para el país como para el propio gobierno. Cuando a principios de junio Pedro Sánchez decidió acoger a este barco, un barco cargado de inmigrantes ilegales, obviamente, recogidos frente a las costas de Libia, no hizo más que abrir una caja de los truenos, que ahora están resonando esos mismos truenos, pues en Algeciras, en Ceuta, en Melilla, en el estrecho de Gibraltar, en el mar de Alborán. Fue una ligereza absurda, de la que ha tenido que recular, obviamente, no le ha quedado otra. Y solo explicable en términos de pura propaganda. Quería darse un homenaje y se lo dio. Un homenaje un tanto insensato, porque de ahí se han derivado muchos de los problemas que ha tenido que enfrentar después. Es decir, ha reavivado un problema que es bastante delicado, y esto le ha granjeado críticas no ya del electorado, sino de otros líderes europeos, ante quienes tuvo que agachar la cabeza tan pronto como le llamaron a capítulo. Esto lo pudimos ver en Sanlúcar de Barrameda hace un par de semanas, cuando Angela Merkel se dejó caer por aquí y se dieron un paseo con la prensa detrás. Y una hora después, Pedro Sánchez había cambiado de opinión con respecto a lo que pensaba sobre el asunto solo un mes antes. Porque si algo ha caracterizado a este primer trimestre del sanchismo, este sanchismo incipiente, es decir una cosa y la contraria, sistemáticamente. A veces con unas horas de diferencia, es decir, con casi nada. El caso, por ejemplo, del que hablaba aquí la semana pasada, de la demanda de Carles Puigdemont, la que interpuso en un juzgado en Bélgica contra el juez Llarena, es probablemente el más ilustrativo al respecto. El gobierno cambió de opinión literalmente de un día para otro. La ministra Dolores Delgado, que había dicho que no iba a defender, porque era un asunto privado, no iba a defender a Llarena en Bélgica, tuvo que cambiar de opinión al día siguiente, haciendo un ridículo espantoso, impropio de un ministro de Justicia. Bueno, y con ella todos los terminales mediáticos adictos a la Moncloa, que son unos cuantos, por cierto, tuvieron que dar un volantazo. Realmente producía hilaridad al día siguiente verlo, como habían defendido una cosa y la contraria en 24 horas. Todo para dar cobertura, lógicamente, pues al humor cambiante de Pedro Sánchez, que conforme ha ido avanzando el verano ha ido cambiando a más velocidad. Porque, a pesar de que lleva 3 meses en el poder, todavía no sabemos muy bien para qué lo quiere, más allá de permanecer en él durante el mayor tiempo posible. Al llegar se encontró unos presupuestos expansivos ya aprobados y un sistema fiscal abiertamente confiscatorio, que es el que nos dejó Cristóbal Montoro. Bien podría haber aprovechado todo esto, que era un regalo caído del cielo. Pero no, se ha metido en anuncios contradictorios, por supuesto, sobre nuevas subidas de impuestos, nuevas tasas, para las que además no hay margen, porque los impuestos en España ya son muy altos. El nuestro es uno de los países del mundo con un esfuerzo fiscal más alto. Es de los países donde más se paga, donde más tiempo hay que dedicar a trabajar para el gobierno. Esto es fruto, obviamente, del consenso socialdemócrata del que participan en mayor o menor grado todos los partidos del sistema. Lo que tocaba ahora, y en esto coincidían todos los expertos y sobre todo coincidía el sentido común, es que después de los peores años de la crisis tocaba aligerar, aunque fuese solo un poquito, el dogal impositivo, que es, por ejemplo, lo que se afanaba el Partido Popular de manera muy tímida, pero se afanaba en eso antes de ser desalojado del poder. Pues Sánchez ha hecho exactamente lo contrario.
ha empezado a sacarse nuevas tasas de la chistera, o a subir la luz, o lo del diésel, por ejemplo, que ha sido el más famoso del verano, la tasa esa de los bancos. Lo del diésel es abiertamente antisocial, porque castigará directamente a millones de españoles, a todos los que le ponen gasóleo a su automóvil, e indirectamente a toda la población, ya que las mercancías se transportan en camiones y en trenes propulsados por motores diésel, de tal manera que esto repercutirá directamente en los precios y en los costes en general. Los desatinos fiscales, que han sido unos cuantos, probablemente provengan de los atavismos propios de Podemos, cuyo programa de regeneración nacional, pues al final, después de 4 años lo estamos viendo, se ha quedado en crujirnos a impuestos, en excitar el resentimiento y el odio de clase y en dar soporte intelectual y político a todo cuanto vaya contra la Constitución. En esencia, y por resumirlo mucho, es para lo que ha quedado el programa de Podemos. Quedan 100 días hasta que se presenten aquí ya las Navidades, o sea, hasta que entremos en el periodo navideño y enfilemos ya el final del año. El efecto sorpresa, la ilusión de lo nuevo, que eso también cuenta y cuenta en política, cuenta mucho, y el voto de confianza se han terminado, ya se han evaporado. Sánchez no podrá seguir haciendo equilibrios durante mucho más tiempo. Si quiere aplicar un programa de reconstituyente, de transformación profunda, tendrá que pasar antes por las urnas. No sé si escuchasteis la entrevista de ayer con Antonio Escotado. Fue algo más de una entrevista, o algo menos, según se mire. Fue básicamente una conversación deliciosa por lo demás. Si no lo habéis escuchado, os invito a hacerlo. Está en el archivo, el programa de ayer. Bueno, el hecho es que ha tenido muy buena acogida. Algunos me habéis escrito para felicitarme. Lo he podido ver además en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. He visto que os ha gustado. Y el hecho es que me ha dejado una llamada, César, un oyente de Madrid, para hacérmelo saber de viva voz. Nos has vuelto a sorprender con la entrevista a Antonio Escotado. Espectacular. Sigue saliéndote. Esta temporada estás evolucionando, creciendo, tu programa se sale. Andrea Martos, Antonio Escotado, todo bien guiado por Fernando Díaz Villanueva y edulcorado por Alejandro Pizarro, sin olvidarnos de la miríada de personas que estamos detrás tuyo, escuchándote, apoyándote y animándote. Sigue así, tienes futuro. Pues muchas gracias, César. Podríamos decir que la contracrónica ha alcanzado ya su madurez después de los 2 años y medio, algo más de 2 años y medio. En el mes de febrero del año próximo cumplirá su 3er aniversario. Pero vamos, de nada serviría que yo, que Escotado, que Pizarro, que quien sea esté a este lado, si no estáis vosotros al otro lado. El programa necesita emisores, pero también receptores. Bueno, por cierto, los receptores de este programa son a su vez emisores siempre que quieren, porque estáis presentes en prácticamente todos los programas, ¿no? Hay incluso programas dedicados a vosotros, como es la contrarréplica o el contraplano o la contraportada, ¿no? La radio tiene algo que nunca tendrá la televisión. Tiene un grado de cercanía inigualable, a pesar de que no nos vemos la cara, o quizá precisamente por eso. La radio es un medio que nació hace ya un siglo y que estoy seguro que dentro de un siglo seguirá existiendo y seguirá teniendo la misma salud que tiene hoy. Porque hay pocos placeres mayores que escuchar un buen programa de radio. Y no os digo ya hacerlo, es decir, realizarlo como tengo yo la suerte de hacer todos los días, gracias a vosotros. Bien, vamos a seguir, vamos con Rafa de Sevilla, que me deja un mensaje para contarme lo siguiente. Me estoy leyendo el último libro de García Margallo, que se titula Por una convivencia democrática, y me he topado con un fragmento creo que muy significativo. Se trata de unas palabras del primer presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo, que dice que hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero hay otros que solo pueden y deben resolverse por la vía política. Esto mismo lo dijo hace tiempo Pablo Iglesias sobre el terrorismo etarra y sobre el independentismo catalán.
y algunos se le echaron a la yugular llamándole proetarra, en fin, y todas estas cosas, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Un abrazo, Fernando. Bueno, Rafa, a ver, dos cositas. La primera es que no es necesario que te castigues con el libro de Margallo. No hace falta, de verdad. Yo te lo agradezco, eso sí, porque así catas el veneno por mí. Entonces, eso es una ventaja porque no tengo yo ya que bajar al barro y tener que leer a García Margallo, que por supuesto no me apetece y que ni voy a comprar ni voy a leer el libro. Pero bueno, ya que estás leyéndolo tú, pues nos aprovechamos todos. Bien, esta era la primera. La segunda es que, a ver, lo que más se parece a un político es otro político. Ambos buscarán siempre soluciones políticas a los problemas, que seguramente sean de orden político. Esa es la realidad. Dirás, ¿y entonces qué podemos hacer? Bueno, pues para eso está la sociedad civil, que soy yo, eres tú y somos todos nosotros. Está para impedírselo cuando, por ejemplo, la solución política pase por dejar algún delito impune. Esa es la función de la sociedad civil, que debe estar siempre por encima de la política. Un país sano es un país en el que la sociedad civil es fuerte y es vigorosa y defiende sus derechos y sus intereses. Bien, vamos a continuar. Roberto Eniz, que es este canario que vive en Inglaterra y que es matemático, nos acerca una noticia un tanto engañosa que dieron en La Sexta el otro día. Hola, tengo una noticia muy tendenciosa de La Sexta. En ella dice que 2,1 millones de niños son pobres, un 28,1%, y 375.000 de esos 2,1 millones son muy pobres. Pero nunca, jamás, dice que son solo un 4%. Así, mezclando cifras absolutas y porcentajes, pues consiguen manipular a las personas. Y claro, lo mejor y lo más gracioso es su solución: gastarse para erradicar esa pobreza extrema 4.000 millones de euros. Es decir, darle 10.660 euros a cada niño. Vamos, esto es la típica tontada de políticos, periodistas y activistas de la pobreza infantil. Una cosa que no existe, porque un niño es pobre si sus padres son pobres. Y claro, lo que buscan es de esos 10.000 euros, pues igual darle 1.000 al niño y el resto gastárselo en observatorios y tontadas, y observatorios de observatorio, y campañas y cosas, la verdad. Un poco lamentable que desde un tema tan serio intente sacar jugo y provecho. Pero bueno, ahí estamos. A título de curiosidad te dejo que el salario mínimo interprofesional es más pequeño. Es más pequeño que esa cuantía. Con lo cual, vamos, que no sería rentable trabajar, sería más rentable tener hijos. Bueno, venga, hasta luego, muchas gracias. Efectivamente, Roberto, no hay niños pobres, hay padres pobres y como consecuencia los niños son pobres, simplemente. Lo único que, bueno, si pones lo de infantil, captas más la atención, la captas mejor. Se vuelve el niño pobre, uno se imagina un niño arrastrado por la calle. No. En España no hay niños de la calle, ninguno. Puede uno recorrer el país de norte a sur y de este a oeste, los barrios más míseros de las ciudades, y no va a encontrar un solo niño desatendido en la calle. Es decir, lo que puede haber es, sí, efectivamente, niños que son pobres porque sus padres lo son. Y las ONGs, observatorios y demás son muy hábiles captando la atención de la gente. De ahí que insistan en lo de pobreza infantil, cuando lo que hay es pobreza en todo caso. Su negocio es ese, así que por eso se conocen todos estos truquillos. Estos datos que dieron en La Sexta y que me has pasado, además has tenido el detalle de pasarme el enlace, no son siquiera de pobreza, son de riesgo de pobreza. Y os preguntaréis, ¿qué es eso del riesgo de pobreza? En principio, dicho así, todos estamos en riesgo de pobreza. Cualquiera de nosotros puede tener un accidente, una desgracia, una enfermedad o cualquier cosa de estas y vernos reducidos a la pobreza. Es decir, cualquiera, nadie tiene la vida comprada, eso que se dice en los entierros, ¿no? Que es así. Todos estamos en riesgo de muerte, por supuesto que estamos todos en riesgo de muerte y al final la muerte ganará la partida. Bueno, pues en el caso de la pobreza no siempre la ganará, pero estamos siempre en riesgo de pobreza y por eso nos tenemos que esforzar día a día, todos los días, para no caer en ella. Pero bueno, el hecho es que esto del riesgo de pobreza, entre comillas, porque es que es el formulismo que se utiliza, es lo que antes se denominaba umbral de pobreza. Os acordaréis porque lo decían mucho.
Eso siempre salía en el informativo de la televisión, una vez al año como mínimo, que decían eso de que siempre era más o menos el 20% de los españoles eran pobres, ¿no? El famoso 2 de cada 10 españoles son pobres o 1 de cada 5 españoles son pobres. Entonces decías, bueno, mirabas a tus vecinos de escalera. Y, bueno, aquí somos tantos, somos 26, luego aquí tiene que haber pues 2 o 3 pobres. O cuando ibas por la calle. Hay 2 maneras de medir la pobreza. Una es de manera absoluta, es decir, el famoso $2 al día. Son pobres todos los que viven con menos de $2 al día. En una economía dada, $2 al día en Haití valen para mucho más que en España. Pero bueno, no deja de ser una convención, pero absoluta, es esta cantidad. Y la otra es relativa, que es exactamente como se mide la pobreza en España, el famoso umbral de la pobreza. Esto lo mide el Instituto Nacional de Estadística. En España el umbral de la pobreza, el famoso riesgo de pobreza, es el 60% de la mediana de los ingresos. De manera que si la mediana en España fuesen 100.000 euros, la mediana de ingresos fuesen 100.000 euros, en el punto medio se encontrasen los 100.000 euros, pues serían oficialmente pobres todos los que ganasen 60.000 o menos. Es decir, un tipo que ganase 59.999 euros al año sería pobre. O estaría en riesgo de pobreza o por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que siempre vamos a tener aproximadamente un 20% de pobres. De nuevo, abrir y cerrar comillas. En cualquier país, ya sea Suiza o Camerún. En Suiza la mediana será más alta y en Camerún la mediana será más baja. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, como siempre, que nos regala, porque los comentarios de Pizarro son siempre un regalo, nos regala su comentario de hoy sobre el corralito en Venezuela. Como el valor del bolívar soberano está ligado al petro y el petro al barril de crudo venezolano y a las supuestas reservas de 3.500 millones de barriles que precisan de 20.000 millones de dólares de inversión que ni está ni se la espera, pues el valor del bolívar soberano es una soberana mierda. Y como el bolívar soberano es impresentable e inoperante, la solución de Nicolás ha sido tintar pocos papelitos, chuleárselos al personal y empezar a vallar el cortijo, para que los pocos que aún tengan algo de valor no hagan lo único razonable. El problemón de Venezuela no es el inevitable corralito, sino que lo que están cercando es una escombrera. Me preguntaba a mi hijo si tanta desesperación no llevará a una guerra, y yo le contestaba que la inmensa mayoría de los desesperados han optado por grandes pérdidas y grandes sacrificios en un éxodo lleno de rabia, pero sin caínismo asesino. Previsiblemente, las próximas generaciones de venezolanos tragarán hiel a espuertas, pero si consiguen evitar la guerra civil, la reconstrucción será un empeño más asequible. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto se termina la contra de hoy y a mí lo único que me queda por deciros y pediros es que volváis por aquí mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.